Usted probablemente no conozca a estas personas, jamás las haya visto frente a frente ni haya hablado con ellas, y si se las encontrara en la calle pasarían desapercibidas para usted. Tiene razón, son como cualquier otro ser humano, pero tienen en común con usted más de lo que podría creer. Como usted o como yo, son trabajadores ordinarios con un empleo, un horario, unos jefes, un salario y unas responsabilidades, o por lo menos lo eran hasta hace poco tiempo. Estas personas se desempeñaban en la industria del petróleo en el departamento de Arauca como instrumentistas, técnicos, operarios, aparejadores, mecánicos, electricistas, auxiliares, mucamas, cocineros, capataces, conductores, paileros, soldadores, tuberos, andamieros, cuñeros, aseadoras o armadores hace tan solo algunos meses o años. El trabajo en esta industria es riesgoso debido a las largas jornadas y a la intensidad laboral que ocasionan un ritmo tan exigente. Por esta razón, las compañías se cuidan mucho de contratar personas aptas física y mentalmente para estas ocupaciones y de renovarlas cada cierto tiempo. Esto ocasiona por una parte gran inestabilidad para quienes se desempeñan allí, pero también que se les explote físicamente por un tiempo muy corto, después del cual no serán aptos para este trabajo y posiblemente para ningún otro. Los movimientos repetitivos y la carga continua causan el desgaste de los discos de la columna vertebral y las extremidades superiores e inferiores. Los problemas osteomusculares más frecuentes son las hernias discales, los problemas del manguito rotador, lesiones de rodilla y túnel del carpo. Estas patologías son el resultado de miles de horas de trabajo y esfuerzo que lenta y progresivamente van minando la salud del trabajador y que en un momento determinado por una sobrecarga se manifiestan. La legislación colombiana considera como un accidente de trabajo a todo suceso repentino que sobrevenga con causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esta definición no tiene en cuenta que la enfermedad o accidente laboral se puede presentar por la acumulación de carga de muchos años y sucesivos empleos o contratos. Esto fue lo que le sucedió a cada uno de ellos. En una jornada como cualquier otra, estos trabajadores sufrieron una lesión en un accidente de trabajo o se les manifestó el acumulado de la carga laboral y ahí empezó su odisea. Otros incluso se vieron afectados por ataques a la infraestructura petrolera, como es el caso de los 13 trabajadores que resultaron heridos por el atentado explosivo a las instalaciones del campamento de Caño Limón en Arauca el 29 de junio de 2014. Los cuales, además de las secuelas físicas y psicológicas, los hicieron acarrear con el drama de sus tratamientos, traslados y problemas de salud, las cuales muchas veces han debido hacer garantizar por la fuerza. El día 29 de junio del 2014 sufrimos un atentado terrorista ya en las áreas del comedor de PF1 de rol mensual. De ahí salimos con unas secuelas de enfermedades que tenemos afectado el oído, afectado la columna, el brazo y diferentes patologías más que hemos salido. Y nos están violando los derechos de nosotros. Aunque contaban con el respaldo del sindicato de la USU, ante el desconocimiento continuo de sus derechos como trabajadores y los cada vez más crecientes casos de discapacidad laboral, el 3 de noviembre de 2014 se vieron forzados a crear su propia asociación llamada Asotra Arauca. Desde entonces han tenido que emprender varias acciones de protesta para ver reivindicados sus derechos. Durante este tiempo se han visto obligados en varias oportunidades a interponer acciones de tutela, realizar mítines, marchas y hasta encadenarse para ser reivindicados. En la madrugada del 5 de junio de 2015, una veintena de trabajadores en condición de discapacidad interceptaron los vehículos que transportaban contratistas de Occidente de Colombia para impedirles acceder al complejo de Caño Limón. Esto como medida contra la empresa Aramar, que se les negaba a pagar los viáticos para sus tratamientos médicos en Cúcuta y algunos salarios atrasados. Esta misma razón llevó a 14 compañeros a permanecer 19 días a la intemperie encadenados a las instalaciones del helipuerto de la OXI en la ciudad de Arauca, ante la vulneración de sus derechos desde el día 29 de septiembre de 2015 hasta el 18 de octubre de este mismo año. Allí, además de soportar las altas temperaturas o la lluvia constante, debieron aguantar el asedio de los mosquitos, el hambre y sobre todo la indiferencia, sumados a los achaques propios de la discapacidad y el dolor continuo por las posturas permanentes. Algunos no pudieron aguantar estas 3 difíciles semanas por sus condiciones de salud y tuvieron que ser evacuados en ambulancia. El 13 de enero de 2016 tuvieron que tomar las mismas acciones y se encadenaron, esta vez a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Dirección Territorial Arauca. En esta ocasión exigieron ante esta entidad la salvaguarda de sus derechos como trabajadores y su estabilidad laboral después de una ola de despidos de trabajadores en Arauca autorizados por ese organismo. La última marcha a la que acudieron fue el día 15 de febrero.
En esta oportunidad, más de 150 personas caminaron por las principales calles de Arauca para expresar su inconformismo con un proyecto de ley que actualmente el Honorable Congreso de la República está tramitando, el famoso 018 de 2015, radicado el 27 de julio del año pasado y en el que supuestamente se promueve el acceso al trabajo para las personas con discapacidad, pero en el cual realmente se busca atentar contra la estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional ha acogido siempre el principio de estabilidad laboral reforzada, en especial en los casos de la mujer en estado de embarazo, de los directivos sindicales y de los trabajadores que se encuentran en condición de discapacidad. En estos casos ha considerado la indemnización económica como insuficiente para garantizar los derechos de los trabajadores y por ello ha salvaguardado reiteradamente la vinculación laboral como la forma más efectiva para protegerlos. Esta es la razón por la cual hasta el momento no se puede dar por terminada la vinculación laboral sin permiso del Ministerio de Trabajo y no se ha considerado como justa causa de despido la disminución física o psicológica del trabajador. Ello ha obligado a las empresas a conservar al trabajador y reubicarlo, incluso sin necesidad de que exista una calificación de invalidez de por medio como medida transitoria de protección y cobijando todas las modalidades de contratos existentes. El proyecto Ley 018 de 2015 fue radicado ante el Congreso de la República por los senadores del partido de la U, José David Name, Jimmy Chamorro, Roy Barreras, Armando Benedetti, entre otros, y representantes a la Cámara como Albeiro Vanegas Osorio. En su artículo 103b, el proyecto establece una salvedad en el despido de trabajadores en condición de discapacidad sin necesidad de requerir permiso del Ministerio de Trabajo cuando medie alguna de las causales establecidas por la ley como causa justa. Estas son las establecidas en el literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que se posibilitaría el despido automático del trabajador cuando ocurra una de las siguientes causales, entre otras: el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador, la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa y la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante 180 días. Todas estas razones contrarían la estabilidad laboral reforzada, ya que no se puede esperar que un trabajador en condición de discapacidad rinda de la misma manera en el empleo, pero sobre todo porque cuando una enfermedad se catalogue como de origen común y se cumplan 180 días, se le da la potestad a la empresa de indemnizar al trabajador y echarlo, contrariando las disposiciones anteriores de la Corte Constitucional sobre estabilidad laboral reforzada, donde primaba la vinculación laboral y la rehabilitación física, funcional y psicológica. Tenemos casos de 2, casi 3 años en que un caso de estos está en indefinición y mientras tanto estos trabajadores ni siquiera pues la condición del pago de las incapacidades tienen. Entonces se vuelve un tema humanitario, hay que decirlo así, hay un tema humanitario porque un trabajador incapacitado que no resuelve su condición económica porque no recibe el pago de la incapacidad, pues tiende a empeorar su condición de salud. Por su parte, el artículo 103b del mismo proyecto de ley dispone que los trabajadores con discapacidad no serán despedidos a menos que la discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en cualquier otro puesto a cargo del empleador, atentando de nuevo contra la recuperación de salud del trabajador. Este panorama es trágico para los trabajadores, quienes además de sufrir una disminución funcional en su calidad de vida y soportar las dolorosas secuelas de sus enfermedades, ahora se verán desamparados. Personas que le han entregado su vida y sus mejores años a una compañía y de un momento a otro quedan desvalidas ante las empresas y ante un sistema laboral amañado. Hoy las empresas estén presentando terminaciones de contratos sin procedimientos ni pruebas como pasa en Arauca y como pasa en el Huila. Algunos que no cumplen requisitos, no está el concepto médico del que el trabajador puede o no puede trabajar, no existen estudios de puesto de trabajo, no existe que el trabajador se le haga la oportunidad de ser reubicado. Sin embargo, han presentado una cantidad de anomalías en los procedimientos. Esto que hoy les está ocurriendo a ellos y ellas puede ocurrirle a cualquier trabajador o trabajadora. Independientemente de nuestro oficio, todos estamos dispuestos a que en cualquier momento un accidente o las consecuencias de la carga laboral nos lleven a una condición de vulnerabilidad de nuestra salud y peor aún en nuestro trabajo. Lo anterior sin tener en cuenta las anomalías que se presentan en las empresas, las cuales muchas veces no reportan los accidentes de trabajo para evitar las sanciones o pagos, y por otra parte la degradación del sistema de salud y prestaciones sociales que muchas veces cambia los diagnósticos al acomodo de las empresas o modifica el origen de las enfermedades.
Lo único que hasta el momento ha garantizado que si se ve disminuida nuestra capacidad funcional como trabajadores por la causa que sea, podamos conservar al menos el trabajo y la dignidad, ha sido la ley. Si se modifica, millones de trabajadores estaremos expuestos, incluso usted. La Asociación de Trabajadores Discapacitados de Arauca continúa trabajando en favor de los derechos de los trabajadores en condición de discapacidad. Por esta razón está buscando un acercamiento en todas las regiones del país con los sindicatos, colectivos y asociaciones gremiales y con usted, trabajador o trabajadora, para unir fuerzas en torno a una movilización hacia el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Bogotá, donde se exponga ante la opinión pública el escenario futuro de los trabajadores en el caso de que se llegue a aprobar esta nefasta ley y se exija el rechazo definitivo de este proyecto. Lo invitamos a que se integre a nuestra justa lucha, pues no podemos permitir más atropellos contra el trabajador colombiano. Por favor, comparta este video en sus redes sociales y WhatsApp y dele la oportunidad al pueblo de Colombia que conozca esta situación para que podamos frenar a tiempo este atentado contra el derecho a un trabajo digno. Vimos trabajado, vimos gastado nuestra vida en el problema de nuestro trabajo. Acabamos nuestra salud, nuestra juventud. Ya nos volvimos viejos y hoy que estamos enfermos, las empresas nos quieren rechazar por nuestro problema y condiciones de salud que estamos.